¿Qué tal, Juanma? Hola, Noé. ¿Bien? Encantado de estar aquí otra semanita más. Sí, y además hoy es un programa muy especial porque tenemos un invitado que dentro de un ratito se va a conectar, así que si estáis atentos, seguramente, vamos, le vais a poder ver después. Eso es, y además hoy nos vamos a poner súper nostálgicos porque vamos a hablar de cosas del Sí, pasado. de cosas que yo creo que nosotros ni hemos vivido, la verdad, Eso que, es. sabes, un poco más divulgar y ver cómo ha sido, ¿no? Al final el pasado, un poco el presente y también el futuro del trabajo, pero yo creo que va a estar muy interesante. Eso es. Si te parece, pasamos a la primera sección, Me parece muy bien. ¿Cómo se llama? lo que pasa en el mundo. Bueno, pues no sé si quieres empezar tú a contarme un poquito Vale, cómo era el sí, trabajo antes, cómo se sí. trabajaba, diferencias a lo mejor con lo que estamos viviendo nosotros ahora. Yo te cuento, y es que tú desde que empezaste a trabajar has usado un ordenador, ¿verdad? Sí, siempre he usado ordenador. Siempre nosotros... Hablamos también de universidad y todo, ¿no? O sea, Sí. En el colegio, bueno, es verdad. Sí, en el colegio sí. Lo que pasa es que eran ordenadores muy antiguos, muy grandes, pero... El típico que tenía como la trompa detrás, que eran como súper grandes. ¿Tú eso has llegado a tener? Sí, de hecho es que estaba pensando hasta en televisores. Me acuerdo que en una clase, no sé, no, ahora mismo no me acuerdo cuál era, Sí. cuando tocaba película, me acuerdo que movíamos la tele por Sí. el pasillo y era una tele que, bueno, yo creo que llegaba de aquí Sí. a tu nuevo pelo que te has puesto, básicamente. Pelo blanquito. Sí, pues mira, te cuento, el ordenador sustituyó a la máquina de escribir porque antes se trabajaba con máquina de escribir en la década de los 80, es decir, han pasado un montón de años desde Pero que... tampoco tanto, en verdad. Tampoco Si lo tanto. piensas en los 80, a ver, yo no había nacido. Eso es. Tú tampoco. Yo tampoco. No, yo nací en los 90 finales, un poquito más. Pues bueno, pues antes se utilizaba la máquina de escribir y es que el ordenador cambió pues, la productividad a nivel estratosférico. Entonces, principalmente, como te comentaba, la máquina de escribir era como la gente trabajaba. Entonces, si tú te equivocabas, pues tenías que borrarlo a mano y era pues bastante tedioso. Entonces, un error significaba que tenías que repetir todo desde el principio. Esto fue durante la década de los 80 y luego, antes de Internet, empezó a surgir, años más tarde, la máquina de escribir electrónica, que ya supuso un gran cambio porque ya si te equivocabas no tenías que repetir todo desde el principio, sino que podías... No, yo no la he probado porque esto también es más antiguo. Más antiguo. No, pero a lo mejor yo me acuerdo que tenía una máquina de escribir en mi casa y me acuerdo en verano estar ahí con la máquina. Y las clases de mecanografía eran trending topic en la época, Sí. yo no sé si tú te acuerdas. No, de ¿Tú eso ya nunca no has me llegado acuerdo, a dar? no, eso, yo, o sea, me acuerdo, mi madre sí, Sí. creo, y mi abuela yo creo que también, Ujú. pero yo no, a mí ya me quedo un poco más lejos. Pues yo estuve apuntado a clases de mecanografía ¿Ah, sí? que te explicaban cómo tenías que escribir, qué fila iba en cada dedo, y eso yo creo que ya se ha perdido un poco. Ya la velocidad que hemos ganado escribiendo ha sido por la utilización de los ordenadores. De ordenador. Así que sí, luego también llegó el fax, que fue como una gran revolución, porque esto ya implicaba que a través de una línea de teléfono se podían enviar documentos de una oficina a otra de forma instantánea y además había un justificante de la recepción. Por lo tanto, no te podías escapar de, ay, es que no me ha llegado el fax, porque tú tenías un justificante que lo probaba. Y además la alternativa que había en aquel momento era el correo ordinario, que no sale tampoco rentable, porque imagínate, cada vez que quieras entregar un documento, ir a la oficina... Y fue un poco tedioso. Luego llegaron lo que se conoce como el superordenador, que solo llegaron a las grandes empresas. Y fíjate el nombre que tiene, que se llaman superordenadores. ¿Sí? Pero el impacto que tuvo fueron muy limitados, porque básicamente eran muy básicos, eran ordenadores súper básicos. Y toda la información se guardaban en discos flexibles, los también conocidos como disquetes, que yo no sé si tú... Sí, eso sí me suena ya. Sí te De suena, eso me acuerdo, ¿no? Sí, yo disquetes los he utilizado, ¿vale? Que hoy en día ya pues no se utilizan porque la capacidad de memoria que tienen es súper pequeñita. Y también estos superordenadores permitían hacer cosas que hasta entonces se hacían a mano, como por ejemplo hojas de cálculo, ¿vale? Se empezaron a utilizar ya en estos superordenadores. Sí. Obviamente estos ordenadores no estaban conectados entre sí y la única forma de pasar información de un ordenador a otro era a través de los disquetes. ¿Pero ¿vale? esos eran los que eran de colorines? Esos son los cuadraditos. Pero que eran de colores, ¿no? Bueno, había de mucho tamaño. Es que me suena yo ver... Pero vamos, no sé si era eso, yo creo que sí, de verlo en casa. Sí. Muchísimos, pero que yo creo que eran de colores. Sí, pues fíjate que los disquetes tenían una capacidad de memoria de 1,44 megas. Súper poco. Hoy en día lo comparas con ahora, claro. Incluso teléfonos y todo, que claro, la capacidad es mucho mayor. Eso es, así que imagínate, los documentos pesaban mucho menos, todo era mucho más liviano, pero claro, bastante pobre en información y en datos, ¿no? En peso del propio archivo.
Y luego ya, bueno, llegó lo que conocemos por correo electrónico, que esto Eso ya tuvo que ser revolución total, cambió, ¿no? Cambió todo. Y llegaron también los módems, ¿vale? Entonces, pues con esto imagínate la revolución que fue, porque los correos electrónicos eran inmediatos, se respondían, pero la conexión por módem no era una conexión como la que nosotros estábamos acostumbrados. Y es que, es decir, tú te conectabas a Internet y te desconectabas. Es decir, tú te conectabas a Internet cuando lo necesitabas y luego te desconectabas para, ¿no?, dejar la línea de teléfono libre. Porque no se podía tener... ¿Te imaginas eso ahora? Impensable. No. Impensable. Yo me acuerdo cuando era pequeño que cada vez que me conectaba a internet se cortaba el teléfono. Y era en mi casa, claro. Yo de eso era es que como... no me acuerdo, porque yo, claro, ya he vivido el internet en plan que me funcionaba en casa, claro. y no había problema. Claro, pues cuando tú estabas usando internet y cogías el teléfono fijo de casa, empezaban a sonar como un montón de interferencias y no tenías línea telefónica. Fíjate. Entonces empezaron a funcionar de esa forma. Pero es curioso que porque tú tampoco me sacas tantos años, pero el avance es bastante grande en ese periodo justo de tiempo. Porque eso tú ¿de qué año eres? Yo soy del 93. Del 93, yo del 98. Pero es verdad que ese margen, yo creo, de años... Sí. Ha marcado bastante. Para que veas. Y así, a modo de curiosidad y de chascarrillo, los emails, cuando empezaron a irrumpir en nuestro país, éramos como muy reticentes a llamarlo email, ¿no? Entonces se buscó una traducción que fue momentánea, pero bastante curiosa, y en lugar de llamarse correo electrónico, se llamaba comúnmente Emilios. ¿Emilios? Se llamaban Emilios. Entonces hubo como un movimiento ahí que quería impulsar los correos electrónicos para llamarlos Emilios, pero que obviamente no... ¿Hay gente que lo sigue llamando así? No lo sé. Yo tenía un profesor que se enfadaba cada vez que lo llamaba email y me decía que lo tenía que llamar Emilio. Y en clase lo tenía que llamar Emilio siempre. Así que esa es la historia. Me suena súper lejos, pero me gusta, porque al final, pues oye, no está de más aprender y conocer un poquito el pasado. Pues hablando de todo el trabajo, ¿no?, que la evolución que ha habido, también si lo relacionamos un poquito con Telefónica, si yo a ti te digo, ¿chicas del cable o telefonistas? Ahora diría chicas del cable. Vale, pues son telefonistas. Son telefonistas. Y no sé si sabes que han sido clave para al final toda la historia de las telecomunicaciones, la evolución y el paso tan importante que se dio por las famosas telefonistas. Sí. Porque, no sé, bueno, imagino que muchísima gente seguro que ha visto la serie de Las chicas del cable y al final, o sea, tú piensas en Telefónica y se te viene a la cabeza, obviamente, las telefonistas, Gran Vía en sus tiempos, o sea que... ¿Te apetece que te cuente un poquito más sobre ellas? Vale, pues bueno, como habíamos dicho, es una figura y ha sido una figura fundamental y no sé si sabes que tenían ellas un reglamento que tenían que seguir en todo momento en el trabajo y, palabras textuales, guardar silencio, tener actividad, ser lacónica, ser amable, repetir los números y no escuchar conversaciones. Porque yo creo que seguro, al final, claro, tú estás trabajando, estás conectada, las conversaciones que han tenido que pasar por ellas, o sea... Si lo piensas es increíble. Imagínate tú ahora tener la capacidad de estar conectando y escuchando conversaciones. De estar en todas partes. En todas partes. La verdad que... Qué guay. Que sorprende bastante. Pero bueno, básicamente el trabajo de una operadora pues requería muchísima coordinación, concentración y eficiencia. Y para que te hagas una idea de cómo era todo el proceso al final, o sea, lo que yo hago de coger el teléfono y llamarte, que al final es instantáneo y es muy rápido, tenía un proceso muchísimo más complejo. Así que os lo voy a contar para que veáis también todo lo que hemos avanzado y también el ser pioneros, obviamente, en esto. Vale, si un cliente de Ronda quería hablar con un pariente en Oviedo, debía esperar un mínimo de 5 minutos y así era el proceso. Primero, la telefonista pedía el número de destino, escribía los datos en un ticket de la llamada, seleccionaba un enlace con Málaga Capital y esperaba que una compañera de este centro contestase. Segundo, le pasaba la información y la operadora de Málaga entraba en contacto con una telefonista de la sala interurbana de Gran Vía. Tercero, se establecía el tramo de conexión Madrid-Oviedo y la telefonista de Asturias marcaba el número de la llamada abonada. Cuando atendían a la llamada, decía una frase tipo «Conferencia desde Ronda, espere que le paso», e informaba a su compañera del éxito de la operación. Y por último, la operadora de Ronda hacía saber al cliente que llamaba que podía empezar a hablar con Oviedo. Wow. O sea, que al final es algo que... O sea, ahora vamos a poner unos vídeos para que lo podáis ver. Claro, era súper rápido, muy, muy rápido. Entonces, es también una habilidad. Yo creo, al final, pues, hombre, tantos años trabajando, pues... O sea, rápido la interacción entre las propias trabajadoras, ¿no? ¿Te refieres? Claro, o sea, al final de conecto. Claro. O sea, me parece que es súper complejo y que tenía que ser todo muy, muy rápido para que, porque, claro, en ese momento, o sea, no había tantas llamadas como hay ahora, obviamente,
pero al final era bastante complicado. Claro, nos dicen ¿Qué por nos el dicen? chat que es difícil tener relaciones a distancia en el siglo XX. Bueno, es que si no se pueden ahora, en el siglo XX ya ni te cuento. O sea, yo creo que era Totalmente. prácticamente impensable, pero sí. Y bueno, las funciones se dividían entre telefonistas y supervisoras. Al final las supervisoras se encargaban un poquito más de controlar, de pues, ver que todo funcionaba correctamente. Y la verdad que a mí me sorprende bastante porque muchas veces pues eso lo piensas y es que, joder, es que es historia. Porque yo creo que prácticamente todo el mundo las conoce, pero seguro, bueno, ibas a decir algo. Sí, que yo creo que la gente no se plantea lo que una llamada telefónica podía implicar. O sea, la cantidad de gente, el proceso, esperar esos 5 minutos iniciales y todo el proceso yo creo que no, y nosotros aún, pero por ejemplo, la edad, no sé, gente más, por ejemplo, mi hermano que tiene 18 años, sí. Yo no sé si en algún momento él se ha planteado que esto antes era así. Yo creo que no. Claro, no. Así que sí, no sé si nos estará viendo, pero si nos está viendo, seguro que ya no se le... Las nuevas generaciones se piensan que el teléfono y las llamadas siempre han existido. Sí, que todo es muy rápido y luego muchas veces te quejas y digo, joder, si es que si supieras cómo era esto ha sido antes. Sí. Increíble También te digo, ahora llaman menos. Ya no a mí me gusta hablar por teléfono. A mí no me gusta. Yo además soy la típica de audio siempre. Sí. No me gusta, no es que no me guste escribir, pero es mucho más rápido y si puedo llamar, te llamo. Y si no me lo quieres coger, no te vas a enterar de lo que te voy a contar, así que tú sabrás. Yo siempre le digo a todos mis amigos que si alguna vez participa en un programa de la tele y me tienen que llamar por teléfono, que a mí no me llamen. Que no te llamen. Porque yo seguro que no cojo. Anda, que ya te vale. Tenemos un vídeo que yo creo que vas a explicar muchísimo mejor. Es una telefonista y nos va a contar un poquito cómo era todo el procedimiento y también alguna anécdota de en este caso en Gran Vía, en esa época. Sí. Así que chicos, si nos podéis poner por fin el vídeo de las telefonistas. Estaba militarizada Telefónica. Teníamos cargo como de sargento, de cabo, de capitán, según la categoría de telefonistas que tuviéramos. Me llamo María Luisa González Puertas y entré como telefonista en el año 1953 en la Compañía Telefónica Nacional de España y me jubilé en el 1987. Había una disciplina grande. Teníamos que estar 10 minutos antes para cambiarnos la ropa de calle por el uniforme. Después teníamos que pasar con el aparato a un pasillo, esperando a que tocara la jefa, que estaba en el centro de la unidad, en una mesa, un gong. Cuando oíamos el gong, pasábamos en fila, ya nos habíamos colocado porque cada posición estaba numerada y nos conectábamos con la operadora que estaba trabajando. Si estaba atendiendo en ese momento un abonado, ni siquiera notaba que había un cambio de operadora que le estaba atendiendo a él. Las operadoras se ponían en fila otra vez, porque la disciplina era muy férrea, y salían todas en fila a las que nosotros habíamos relevado, las de entrada. Entonces la mecánica era, se encendía la llamada, contestabas con la clavija posterior, abrías la llave para que el señor te oyera, el señor nos decía el centro que quería y con la clavija anterior al sitio que él te había pedido y con esta llave anterior emitías llamada para que te contestara la telefonista. Cuando te contestaba le pedías lo que el señor te había dicho. Durante ese tiempo estaba aislado, el señor no oía lo que tú hablabas con la otra telefonista y cuando ella te ponía al habla el abonado distante, entonces ya cerrabas la llave y los dos estaban en comunicación. El uniforme era de color azul marino. El pelo lo tuviéramos un poco por detrás de la oreja para que no interrumpiera nada de la conversación. Los cuellos eran blancos de piqué, siempre impecable. Y sí que eran exigentes en que tuviéramos el máximo de limpieza. Tenía sus luces y sus sombras. Fue bueno para las mujeres porque eso hizo que nos independizáramos, tuviéramos un sueldo. Luego teníamos algo que, por lo menos éramos críticas con ello, el que la mujer cuando entraba en Telefónica, si se casaba, se tenía que marchar. Los hombres, los mecánicos, los jefes, todos los hombres se podían casar y seguían viviendo con... Incluso algunos se casaban con telefonistas y ella se tenía que ir. Cuando yo entré, me tenían que pedir conferencia con cualquier parte de España. Sin embargo, luego ya se empezó a automatizar y el abonado desde su casa marcaba estos centros y luego terminó que ya casi la telefonista no era muy necesaria. También, por ejemplo, en el servicio de información, al principio tenía que ser a través de las guías y luego después pues, se automatizó de manera que eran mini ordenadores y era mucho más rápido y mucho más fácil para
la telefonista localizar los números. Tampoco eran conversaciones importantes, pero decíamos, oye, que por aquí está hablando Sofi por la reina, oye, mira, que por aquí está hablando Fernando Fernán Gómez. Eran personajes célebres y era curioso saber con quién hablaba, vamos. ¿Qué te ha parecido el vídeo? Muy guay, muy interesante. ¿Sí? Pues tengo más cosas porque, si nos podéis pinchar por fin mi pantalla, tengo aquí algunas fotos también de telefonistas para que veas aquí cómo trabajaban. Esto sale en la serie. ¿Sale en la serie? Sí, los cablecitos cuando lo tienen que desenchufar y claro. enchufar. Yo me he sentado en una de esas. Sí. Sí. Lo que pasa que tuve mucho cuidado porque me daba miedo, digo, porque capaz soy. Pero sí, para que veamos un poco también aquí, pues lo que estaban hablando justo del uniforme, de cómo desempeñaban ellas el trabajo, y básicamente han sido una pieza clave. O sea, al final, ser mujer en esa época, tener la posibilidad de acceder al mercado laboral y marcar un antes y un después, yo creo que vamos, es increíble y, totalmente. Y muy orgullosas al final también de estar en una empresa que sí. ha permitido esto y que gracias a ellas al final pues las telecomunicaciones han avanzado y estamos hoy aquí. De formar parte de la historia al final. Sí. Pues bueno, si te parece, pasamos a la siguiente sección. Venga, ¿me vas a preguntar también el nombre? Pues a lo mejor te lo pregunto, espérate que lo abra. Pero sí, venga, ¿cómo se llama Preguntando. Vale. Pues aquí hoy tenemos que contar poquito porque hemos lanzado una encuesta en Instagram porque tenemos 3 posibles invitados. Así que como la gente no sabe ahora mismo quién es un poco... Vamos, no, es sorpresa al 100%. ¿Qué 3 invitados tenemos? Tenemos por aquí a J. García, Ferran Adrià o Carolina Marín. ¿Y qué es lo que ha respondido la gente? Pues lo vamos a ver, porque la he lanzado hace 20 minutos, así que lo miramos en directo en un momento. A ver. Chan, 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 qué tensión. ¿Estás nervioso? Sí. Bueno, están ahí un poquito empate, ¿eh? Yo creo que la gente está un poco... ¿Hay 2 que están empatando? Sí, lo que pasa es que no te voy a adelantar quiénes... Bueno, no adelantemos. ¿Quiénes son? Así que os dejamos un poquito más con la intriga porque todavía no vamos a dar paso. Vale. Y seguimos con la siguiente sección. Vale, ¿también me vas a preguntar el nombre? No, pregúntamelo tú si quieres. Venga, si no, parece que te... ¿Cómo se llama la siguiente sección, Noé? Lo último. Muy bien. Lo he mirado por si acaso he hecho trampas. Sí. Bueno, pues como hemos estado hablando un poquito de cómo era el trabajo en el pasado, el presente pues es donde estamos ahora mismo, así que si te parece vamos a hablar un poquito del futuro, de todas aquellas profesiones, porque si lo piensas, imagínate que hace 40 años te dicen que vas a trabajar gestionando la cuenta de TikTok de Telefónica. Pues a mí me lo dicen y pues hombre... ¿Te parecería raro? TikTok? Claro, no sabrías eso, ¿no? Lo que es. Pues básicamente es lo que va a pasar dentro de unos años, que al final van a nacer nuevas profesiones que actualmente no existen. Así que la primera, por así decirlo, que tienen una mayor proyección laboral en el futuro, sería todo el tema de desarrolladores de software, que se estima que el mercado global y servicios comerciales presentará una tasa de crecimiento anual compuesta de 11,7% entre 2022 y 2030, dando cuenta de la importancia de esta área para el mercado laboral. O sea, es fundamental. Y más viendo y hablando de todo el avance en este ámbito, está claro que va a seguir siendo una profesión demandada en el futuro. Totalmente. Luego seguimos con analistas de datos, y es que durante los últimos años el concepto de Big Data se ha posicionado como una de las principales tendencias a todos los niveles, dada su relevancia para la toma de decisiones para cualquier tipo de negocio, de empresa. Y profesionales como analistas e ingenieros se han convertido, o incluso científicos, se han convertido en algo clave para la toma de decisiones de cualquier negocio, ¿no? Entonces, analistas de datos también hay que tenerla en mente porque va a despuntar de cara al futuro. Genial. Podéis ir apuntando para tenerlo Eso también. Es. La que viene ahora te gusta a ti mucho. Sí, porque es creadores de contenido y viene un poco pues dado por la parte de YouTube de también años atrás y ahora TikTok, que ha abierto una puerta enorme a todos los creadores, y vemos que en redes sociales de verdad, o sea, es que hay hueco para todo el mundo. Da igual a lo que te dediques, lo que te guste, lo que sea, siempre vas a tener tu nicho y vas a poder lucrarte, entre comillas, poder desarrollarte en estas aplicaciones, y a mí la verdad que me encanta en ese sentido porque al final es lo que estoy trabajando ahora y estoy muy contenta, así que... Eso es, muy y bien. Está claro que de cara a futuro, ya sea con las redes sociales que tenemos actualmente y seguro que vendrán un montón más, la evolución va a ser
hacia arriba. Estratosférica. Exacto. Vale. Seguimos con acompañantes y cuidadores. Y es que no todo va a ser oficios muy técnicos o de trabajos como tal. Entonces, también se demandan las soft skills o las habilidades blandas. Entonces, para esto, pues se estima que en 2050 casi un tercio de los españoles sobrepasará los 65 años. Joder. Entonces, bueno, pues será necesario personas que se dediquen a acompañarlos, a escucharlos y sobre todo también a cuidarlos. Me parece genial. Sí. La siguiente que tenemos, carreras ambientales. Viendo la problemática, ¿no?, que tenemos actual con todos los efectos del cambio climático, al final las empresas están demandando personas que sean especialistas, en este caso, en temas ambientales para poder frenar ese avance y intentar, ¿no?, un desarrollo sostenible, por así decirlo, y que las inversiones no estén enfocadas en toda la parte ESG, medioambiental, social y de gobierno corporativo, y también es algo básico. O sea, que al final hay que cuidar al planeta, y si hay, en este caso, carreras que te ayuden a hacer y mantener el mundo en este sentido, pues todo suma. Seguimos con seguridad de la información. Oye, y es tenemos que muchas, tenemos un montón. Y es que con este crecimiento y con el auge de las redes sociales y de esta información, que mucha puede ser que no sea cierta, están creciendo también los puestos de trabajo basados en la seguridad. Entonces, durante el 2021, el 94% de las empresas españolas declaró haber sufrido al menos un ciberataque. Entonces son datos... Sí, el otro día lo estuvimos viendo. Es verdad que no era con ciberataques, eso que nos lo es. podemos apuntar para otro día, porque yo Eso creo que también es. puede estar curioso, pero sí con todo el tema de fake news, deepfake, que al final estás ahí... Eso es. Entonces, tanto por la parte de la información, de fake news y tal, como por la parte de la seguridad en sí de las organizaciones, las profesiones que están ligadas a ciberseguridad van a tener grandes posibilidades en un futuro, porque la seguridad es súper importante. Nosotros siempre lo decimos. No, totalmente. Y bueno, la penúltima, que tenemos 8, sería todo lo relacionado con profesionales de la salud mental. Yo creo que viene un poco dado también a partir de la pandemia. Según datos, a ver, que estaba leyendo, 2,1 millones de españoles sufrían un cuadro depresivo a mediados del 2020. O sea, al final es algo que hay que cuidar muchísimo, y está claro que se necesitan profesionales especializados al final en la salud mental, que es algo fundamental y muy necesario. Eso es. Y ya para acabar, tenemos profesiones relacionadas con e-commerce, y es que cada vez son más los negocios que tienen su presencia de forma online. De hecho, es que hay muchos que ya no tienen ni presencia física, es todo online. 100% online. Sí. Entonces, pues bueno, es un mercado que se ha valorizado en 13 billones de dólares a nivel mundial en el 2021. Es bastante. Con lo tanto, está en constante crecimiento. Entonces se demandan habilidades profesionales en materia de comercio electrónico, ¿vale? Y bueno, forma parte tanto del presente que estamos viendo ahora, como del futuro que está por venir. Muy bien. No sé si alguien del chat a lo mejor pues sí, trabaja en algo relacionado. Nos están diciendo un montón de cosas. Nos están diciendo que ChatGPT está amenazando un montón de estas profesiones, o al menos están como esos rumores por ahí circulando. Sí, yo creo que al final es más bien tenerlo como complemento que te ayuda. O sea, al final la tecnología está para ayudar. O sea, no en este caso para sustituir, sino que si tienes una herramienta que a ti te puede permitir ser más eficiente en tu trabajo, yo creo que es algo positivo. O sea, al final, igual, Google hace unos años pues también te va a ayudar a desempeñar en este caso tu trabajo de otra forma. Tienes muchísimo más acceso a información de todo tipo, y yo creo que ChatGPT al final intenta en ese sentido. Eso es. Nos comenta también que al final las profesiones con pensamiento y razonamiento crítico son las que van a sobrevivir con mayor probabilidad, ¿no? Y luego también nos comenta el mundo de Yupi que para saber usar bien la inteligencia artificial hay que saber realmente sacarle un partido, de lo que tú has dicho antes, ¿no? Que nos puede ayudar de una forma... Nosotros, bueno, no sé si nos está... O sea, los que nos estén viendo, hacemos mucho contenido relacionado con todo el tema de aplicaciones de inteligencia artificial. Salimos ya de ChatGPT, que lo conoce obviamente casi todo el mundo. Hay muchísimas aplicaciones que te permiten hacer muchísimas cosas, y la verdad que es increíble todo lo que al final están todas basadas con inteligencia artificial, y te sorprendería. Pues mira, muy bien. Y yo creo que ya está. O sea, con esto ya tenemos más que suficiente para... Ya hemos dicho un montón de profesiones. Hemos dicho un montón, así que yo creo que es el momento de pasar a la nueva sección del programa de los jueves, que va a ser la parte de Mejor Conectados. Si te parece, vamos a explicar un poquito en qué consiste Mejor Conectados para todos aquellos que no lo conocen. Mejor Conectados es un espacio para proteger, promover y posibilitar unas mejores relaciones humanas.
Mejor Conectados es la iniciativa de Telefónica para visibilizar talento e inspirar conexiones para que las personas se sientan capaces de lograr lo que se propongan. Nuestro objetivo al final es crear contenido que propicie la conexión entre personas y que nos ofrezca reflexiones que nos ayuden a estar mejor conectados. Yo creo que es una labor preciosa por parte de Telefónica y en este caso Mejor Conectados y me parece estupendo que tenga aquí su espacio y podamos entrevistar a gente de verdad que tiene unas historias maravillosas, increíbles, de superación y lo importante al final que es el estar conectados, ¿no? Y lo que hacen las conexiones humanas. La importancia de las conexiones, ¿eh? Sin conexiones no estaríamos y tú y yo aquí. No, es que no estaríamos. Y muchas veces no lo piensas, pero te sientas y dices, es que es fundamental y es algo que al final nos une. Yo creo que nos hace más humanos a todos. Al final la gente que nos rodea y la gente de la que nos rodeamos son parte de nosotros. Yo creo que está muy guay. Bueno, pues vamos a adelantar ya el nombre. Hoy va a estar con nosotros J. García. Os vamos a dejar un pequeño vídeo para que le conozcáis un poquito más, aunque ahora le vamos a entrevistar y así podéis conocer un poco más su historia. Así que si podemos poner el vídeo. Soy José Luis García, todo el mundo me conoce como J y algunos dicen que estoy loco. Lo que no sabían es que yo tenía la capacidad de convertir las cosas ordinarias en extraordinarias. Hace unos años la gente decía que un ciego no podría hacer triatlón. Soy paralímpico y clasificado para los Juegos de Tokio 2020. Con 7-8 añitos, pues era un chaval más de Buitrago de Lozaya, que es mi pueblo, jugaba con el resto de amiguetes, al fútbol, todo en un ambiente muy normal. Hasta que, fui perdiendo vista poco a poco. Todo derivó en un glaucoma inflamatorio debido a esta uveitis. Perdí la vista primero del ojo izquierdo y luego años más tarde perdí la vista del ojo derecho por la misma razón. Uno nunca está preparado para perder la vista. Pues es un vértigo grandísimo y es esa situación de no voy a poder hacer nada, o sea, ¿qué se puede hacer sin ver? Y luego al final es todo lo contrario. Está claro que no sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta. Yo me enamoro del triatlón en un momento muy puntual. En el año 2011, en mayo, justo se celebra en Buitrago de Lozoya un triatlón de media distancia. Ahí hubo 15 días donde estuve bastante bien y yo subí a ver este triatlón y yo me quedé alucinado de este deporte. Yo vi a esos superhombres para mí en ese momento salir del agua con esos neoprenos, montarse en bici de manera espectacular y correr como auténticas balas. Y ahí se me grabó a fuego triatlón. El día que me comunican que no voy a beber más, después del vértigo yo sabía que el deporte me iba a ayudar a salir adelante y por qué no el triatlón. Bueno, pues yo físicamente me encuentro muy mal, porque básicamente pesaba como unos 110 kilos y ahí es donde aparece la persona clave para dar, nunca mejor dicho, los primeros pasos. Y es donde aparece Mario. Él se entera y se presenta un día en casa y llama a la puerta de mi casa y dice: oye, Jota. Tío, he encontrado la forma que podemos disfrutar corriendo y no hacernos daño. Le digo: pero Mario, tío, ¿tú me ves? Digo, pero si estoy un fanegas, digo, ¿cómo voy a ir a correr? Y además no veo, digo... Ya sé cómo hacerlo, vamos a hacerlo con una cuerda. Y hice así, me santigüé, digo, bueno, pues que sea lo que Dios quiera, vamos a correr, porque Mario ha visto en los vídeos en YouTube. Fue una conexión buena y ya empezamos a correr como Dios manda. Recuerdo cada paso que di con Mario. Una progresión, un mes, 2 meses mejorando, 3 meses mejorando y al 6º mes yo le dije: mira, tío, no puedo más. Me estás machacando. Para mí Mario es la definición con mayúsculas de generosidad y valentía. Él sí que es un ejemplo. Él me aporta. Para mí el triatlón, para mí el deporte es el cimiento de mi vida. Bueno, el mayor logro es verme 8 años más tarde, después de quedarme ciego, viviendo del triatlón y practicando triatlón al más alto nivel. Pero claro, es que esto es imposible directamente sin la gente que me acompaña. Es que ahora mismo es un triatleta súper completo, con una capacidad de gestión del sufrimiento maravillosa. Nacho confía en mí antes de que yo mismo confiase en mí.
Con esto casi hasta me emociona. Todo. Los últimos 5 años de mi vida vienen marcados por él, porque hemos vivido una historia de la nada, de Buitrago, del Lozoya, a estar a punto de pelear por una medalla a los Juegos Olímpicos. Desde ahí abajo. Para mí Nacho me ha enseñado a abrazar el deporte de alto rendimiento, a confiar en mí, a ser muy disciplinado, a realmente creer en el alto rendimiento como herramienta para sacar tu mejor versión, y me ha ayudado a estar donde estoy. Alguien que es fundamental y, como yo digo, es el pegamento del equipo, que es un chaval de 24 años que solo tiene 2 estados de ánimo, contento, muy contento, que es Luis Molina Ruiz, Luisito. Él me aporta mucho más que yo lo puedo aportar a él. Yo creo que nos hacemos de psicólogo mutuamente. Al final pasamos muchas horas juntos todos los días, como compañeros, como amigos, como deportista profesional, como guía, de todo. Sin ellos no soy absolutamente nadie. Para mí eso es el mayor reto y de lo que más orgulloso me puedo sentir. Gracias a la conexión que tengo con cada uno de ellos, es posible que Jota, después de 8 años, esté donde está. O sea, la conexión con Nacho, lo que he vivido con Nacho, el haber tenido que remar contra corriente en muchos momentos de esta parte de mi vida con él, ya no solo en lo profesional, en lo deportivo, sino en lo personal. Por supuesto con Luis, por supuesto con Pedro. Un tío que hacía deporte salud, que le pasaron un montón de cosas negativas a la vida y que estamos a punto de luchar por una medalla a los Juegos Olímpicos. Bajones, subidones, a punto de dejarlo, peleas, disputas, y de repente estar aquí en la Blume, becados, a punto de luchar por una medalla. Increíble. Nos toca remar muchas veces contra corriente, y si no tenemos esa conexión fuerte, esa confianza los unos en los otros, esto que tenemos ahora mismo y donde estamos ahora mismo sería totalmente imposible. Hola Jota, ¿cómo estás? Encantada de saludarte y de tenerte hoy aquí con nosotros, que teníamos muchas ganas. Muchísimas Además, ganas. Contigo y estamos muy contentos. No, pues para mí es un auténtico placer por estar con vosotros y también por estar en Twitch, que me quita casi 20 años de encima. O sea, me hace cambiar de generación, pero para mí es un placer. Es que al final, pero sí, es que casi nos lo quita a nosotros. O sea, que con eso ya te decimos todo esto es muy, muy moderno. Totalmente. Total. Bueno, Jota, para los que no lo conozcan, acabamos de enseñar un vídeo. Es un atleta paralímpico que, siendo muy joven, pues bueno, empezó a perder la vista hasta quedarse ciego por culpa de una uveitis, y a pesar de ello, pues bueno, ha sabido enfrentarse a la situación y sacar lo mejor de sí para seguir adelante. Jota, tu historia de superación la hemos estado viendo y es increíble. Y después de enseñar este vídeo y la importancia de la gente que te rodea, te queríamos preguntar, cuéntanos qué ha sido lo que más te ha ayudado a ti de una forma cercana a vivir todo este proceso. Bueno, al final yo creo que una de las claves en la vida, o la clave en la vida, es al final acabar compartiendo todo, ¿no? Las penas y las alegrías, y evidentemente a lo largo de la vida de cualquier persona hay momentos de todo tipo. Aquí en este vídeo se ve perfectamente la etapa, digamos, más dura de mi vida, en el momento en el que yo me quedo ciego, y a partir de ahí, bueno, pues decido hacer triatlón, que es un deporte que siempre me ha encantado, y sobre todo algo que tuve claro en el ciclo de hacia Tokio, y que tengo claro en el ciclo ahora hacia París, es siempre disfrutar de lo que estoy haciendo y además compartirlo con la gente que quiero, que me acompaña en el camino, y para mí es fundamental. O sea, no tendría ningún sentido todo lo que hice en el camino a Tokio si no hubiese compartido esos momentos con Nacho, con Luis, con Mario, etcétera, y por supuesto no tendrá ningún sentido en este ciclo hacia París 2024 si no lo comparto con la gente que me rodea. Por supuesto, denominador común en ambos ciclos y a lo largo de mi vida, mi familia, mis amigos, mi mujer y ahora mis 2 hijos, que además son gasolina pura para seguir empujando. Totalmente, al final lo decíamos justo antes, que el tener cerca a gente que te aporta tanto y te ayuda tanto es fundamental, y que las conexiones es primordial. Totalmente. Y hablando justo del deporte, ¿por qué elegiste el triatlón paralímpico? Porque también porque hay muchos deportes. Si nos puedes contar un poquito, a lo mejor, tu decisión en este sentido de orientar tu carrera por aquí.
Bueno, esto es curioso porque hay muchos deportes y yo elegí un deporte que dentro de ese deporte hay 3 deportes, con lo cual, Sí. si ya cuando empieza a hacer uno deporte sin ver, bueno, pues hay una serie de adaptaciones que tiene que tener en cuenta. En el momento que yo decida hacer triatlón, pues tengo que tener en cuenta 3 deportes en uno. Pero la verdad es que lo tuve muy claro porque en el año 2011, cuando yo, bueno, eso fue un año muy malo en el que yo empecé a perder la vista, a perder la vista del ojo derecho, porque el ojo izquierdo ya no veía nada. Bueno, yo se hizo un buitrago de Lozoya en mi pueblo, un triatlón bastante conocido en la Comunidad de Madrid, y yo me quedé alucinado de lo que hacían esos hombres y esas mujeres en esta disciplina. Y a partir de ahí se me grabó triatlón a fuego. O sea, luego ya, por desgracia, pues en diciembre de ese año me operaron y me quedé totalmente ciego, pero Sí. el espíritu y las ganas de querer hacer triatlón, fuese viendo o sin ver, me acompañaron. Entonces, que en el momento que los médicos me dijeron que, bueno, pues que ya no se podía hacer nada más y que me había quedado ciego, yo tenía claro que por lo menos iba a intentar hacer triatlón. Y luego, bueno, pues fíjate, al final no solo lo he intentado, sino que al final he estado en unos Juegos Paralímpicos y con ganas de estar en otros. Genial. Y Jota, otra pregunta. ¿Qué le dirías a una persona que acaba de pasar por tu misma situación o parecida para seguir adelante? Pues mira, yo lo que diría es que, bueno, primero que se deje ayudar. Eso creo que es fundamental, que se deje ayudar, que pide ayuda y que no pasa nada. No solo no es más débil que el resto, sino que le hace ser más fuerte, tomar la decisión y la iniciativa de dejarse ayudar. Y 2, que pruebe. Esto es empirismo puro, o sea, ensayo-error. Que pruebe cosas, que pruebe deportes, que pruebe actividades, que empiece a conocerse más de lo que se conocía o que empiece a conocerse incluso, que muchas veces, pase lo que pase, no nos conocemos y creo que es vital. Y le diría eso, que se apoye a la gente que tiene alrededor y que pruebe todo lo que se le pase por la cabeza, aunque parezca una locura así en primer plano. Totalmente. Y, Jota, tenemos una última pregunta, hablando también de la tecnología. No sabemos si hay a lo mejor algún avance tecnológico o invento que haya mejorado tu calidad de vida de forma considerable o que te haya permitido o ayudar de alguna forma. Pues hombre, yo siempre digo que, mira, cuando me quedé ciego yo siempre decía que es más fácil ser ciego que hace 10 años, ¿no? Yo me quedé ciego en el año 2012, pues Sí. yo siempre decía que era más fácil ser ciego en 2012 que en 2002. Pero te puedo decir que ahora en 2023 es más fácil ser ciego hoy que en 2012. Pero te diría que es más fácil ser ciego hoy que hace 6 meses. Y todo es por la tecnología. La accesibilidad, sobre todo de los teléfonos móviles, es brutal. O sea, es un antes y un después. Y luego, por ejemplo, hay plataformas, todas las plataformas que nos ofrece televisión, incluso en Movistar la plataforma es accesible. Sí. O sea, hay una serie de... hay una serie, no, todos los pasos que se dan siempre es teniendo en cuenta la accesibilidad, con lo cual eso hace que te cambie la vida pues, radical. Todas las películas están adaptadas, series, etcétera. No todas, porque no voy a decir todas, porque algunos dirán todas no, pero bueno, un gran porcentaje. La mayoría seguro. Hay mucho. Escucha, yo soy muy optimista, pero también es verdad que hay que hacer, que todavía queda mucho por hacer. Se está haciendo las cosas bien, pero se pueden hacer mejor y ese es el camino, ¿no? De intentar seguir mejorando en este sentido, que al final lo importante es estar conectados todos, pero para estar conectados todos necesitamos, bueno, pues ciertas herramientas para que surja la magia y que nos conectemos, ¿no? Sí. Entonces yo creo que este es el camino. Totalmente, además eso lo hablábamos antes, que ha avanzado tanto todo en los últimos años que ojalá y que seguro que dentro de unos años esté todo mucho más avanzado y que al final pues esto te ayude en tu día a día, a todo el mundo que lo necesite. Totalmente. Pues Jota, nos ha alegrado muchísimo tenerte hoy aquí con nosotros, nos ha hecho muchísima ilusión y de verdad que gracias por estar aquí, por haber compartido tu historia con nosotros y estar dentro del mundo al final de Mejor Conectados, que es algo muy bonito, como estábamos hablando antes, y que ojalá nos conozcamos también algún día en persona y que muchísimas gracias. Muchas gracias. Perfecto, nada, ha sido un placer, gracias por invitarme al primero y gracias por quitarme 20 años de encima por hacerlo en Twitch. O sea, que yo nosotros encantados, ya repetiremos otro día. Cuando queráis. Muchísimas gracias. Jota. Un placer, hasta luego. Pues a mí me encanta la historia de Jota, me parece que es de superación increíble y al final eso, el hacer o llevar tu vida porque al final es una situación súper complicada que obviamente ahora pues no me imagino. Total. Vivirla y me parece que tener tanta fuerza, tantas ganas y el seguir adelante y apoyarte en este tipo también de iniciativas me parece increíble. Así que nos hemos estrenado, pero muy bien. Muy bien, total.